Quiero, bueno, primero agradecerles por la organización de esto. Jack, María, Matías, Cris, Julia, un honor compartir esta charla con ustedes. La verdad que muy interesante. Tengo la ventaja de haber escuchado a los demás, así que puedo complementar parte de lo que han dicho. Julia arrancaba diciendo, me parece la primera cosa para reforzar. No se puede analizar el acuerdo de la Argentina actual con el Fondo Monetario Internacional sin tener en cuenta o sin partir, sobre todo del 2018. Tanto Matías como Cris hablaban de la historia argentina y se remitían a épocas anteriores y me parece razonable si uno lo analiza desde la óptica o la dimensión del análisis macroeconómico, pero este acuerdo en particular es primo hermano o diría hijo del acuerdo del 2018. Matías hacía una cosa que me pareció muy interesante, que fue vincular además no solo con la dinámica de la economía argentina, sino con algunos nombres. El acuerdo de 2018, quizás aquellos que nos están viendo no todos lo saben, el ministro Caputo, actual ministro de Economía, fue el ministro en la gestión de Macri que suscribe en el acuerdo de 2018. Después el Fondo Monetario no le cayó muy en gracia y duró bastante poco, pero fue el que impulsa el acuerdo original. Ahora, yo quiero mostrarles algunas cuestiones. La primera, muy escuetamente, después este documento lo tienen, se los pasan en todo caso para profundizarlo. Eh, Hay varias cuestiones del acuerdo en particular para que se podrían llegar a explicar, pero la primera cosa que hay que decir es se hace pensando sobre todo en salir de lo que acá denominamos como cepo cambiario, es decir, de las restricciones cambiarias. Insisto, quizás no todos lo saben, la salida de las restricciones cambiarias o del cepo ha sido parcial, diría más que parcial, porque, por ejemplo, las grandes empresas hoy, o las empresas en general, no pueden operar sobre el dólar oficial. Todavía tenés una especie, un término italiano para los que nos gusta el fútbol, de catenaccio de contención sobre un montón de pesos que no pueden ir contra el dólar. Esto es muy importante pensando hacia adelante, algo que voy a retomar después, de los riesgos que significa este acuerdo. El acuerdo, bueno, tiene las características de un acuerdo habitual con el fondo. En principio tiene un esquema de bandas en lo que tiene que ver con la cuestión cambiaria, que se incrementan al 1% mensual. Bandas bastante anchas, arrancan en el 40%. Tiene meta de reservas, meta que ahora voy a contar, no se cumplió en la primera de las revisiones. Tiene metas de índole fiscal y tiene una meta de lo que se llama M2 transaccional, es decir, de índole monetaria. Bueno, ahí tiene un poco de scripto. Acá, como para arrancar con spoileando la conclusión o algo bien reciente de lo que está sucediendo en la actualidad, que tiene que ver con esto, fíjense el incumplimiento de la meta, que queda muy lejos. La meta estaba acá, directamente el Fondo Monetario perdonó esta meta de junio, eliminó la meta de septiembre y benefició en la meta de diciembre, en la meta de reservas, de manera sustancial. En la meta de reservas de diciembre hoy exige menos 1.000 millones acumulados y era más 4.000. A esto habría que agregarle 1.500 más porque estrictamente elimina también en esta revisión 1.500 millones o los primeros 1.500 millones de repo que no se podían considerar a los efectos de la meta hasta, bueno, el acuerdo original y que se modificaron. Bueno, quedó muy lejos. Sin embargo, el Fondo Monetario fue francamente muy indulgente. Ahora, más allá de eso, que es una revisión general, a mí lo que me interesa profundizar es en dos aspectos que creemos nosotros desde CEPA que han sido o que son francamente problemáticos para el devenir de la economía argentina. Tanto Julia como Cris como Matías mencionaban en buena medida esta cuestión. El primero tiene que ver con el ajuste fiscal. A ver, antes que nada hay que decir, la Argentina a finales del 2023 necesitaba una serie de correcciones macroeconómicas, sin duda. Ahora, cómo hacer esas correcciones era todo, es decir, la forma de la corrección, para nuestra forma de ver, significaba la cuestión más sustancial, porque habría amplios consensos de que había que hacer corrección.
En lo que tiene que ver con lo fiscal, el ajuste fue francamente muy regresivo. Nosotros solemos contar aquí en la Argentina que se concentró sobre todo en lo que tiene que ver con los salarios de los trabajadores del sector público, con las jubilaciones, es decir, sectores que le pegaron a la actividad económica de manera muy significativa y que hicieron más difícil incluso el propio repago del acuerdo con el fondo en el futuro. Ahora, la segunda cuestión y probablemente el talón de Aquiles de este acuerdo tiene que ver con el aspecto cambiario. Lo digo porque el gobierno ha optado, además, podríamos decir, por una especie de dólar electoral, eh, con un peso francamente muy apreciado, que aquí en la Argentina, aquellos que tenemos algunos más años lo hemos vivido, con argentinos que viajan al exterior, porque cualquier cosa afuera de la Argentina es más barata. Y esto es un problema de algo que hablaba Cris, de algo que hablaba Matías, que, bueno, resiente todo el tiempo sobre la cuestión cambiaria y se parece mucho, mucho, mucho a la década de los 90. Con un agravante, que es que porque uno diría, bueno, ¿y entonces cómo funciona? ¿Cómo se sostiene? Porque vos decís, bueno, quizás mi ley bajó la inflación, logró ir administrando parte de las variables o del ajuste cambiario y demás. Bueno, logró que esto se sostuviera en el tiempo con un esquema que van a ver, que ven ahí abajo en esta filmina, que es una especie de puentes para tratar de ir consiguiendo dólares para cerrar lo que se llama cuenta corriente cambiaria porque tu economía no genera los dólares suficientes, con lo cual se los saco a alguien o los consigo de alguna forma. Bueno, arranca con la devaluación a finales de 2023, que te ajusta en términos cambiarios, pero que se agota a mediados del año pasado. Se agota en el sentido de que el nivel de la inflación, la tasa de inflación, se come todo lo positivo de la devaluación hasta ese momento. Empieza a tener tensiones cambiarias, lo resuelve o lo administra, para ser más preciso en el término, con los dólares del blanqueo, es decir, los dólares de la gente que ingresan a la economía argentina, con dólares del repo, con los dólares del Fondo Monetario Internacional, tratando de hacer un puente, y acá hay una dificultad sustancial en términos temporales, con eventualmente el roleo de la deuda y los dólares de lo que podríamos decir el enclave de Vaca Muerta y los dólares de la minería o el litio en la Argentina. Uno podría decir, bueno, para Hernán, si los dólares de vaca muerta o el litio los tenés el año que viene, bueno, quizás el esquema no estaba tan mal pensado. Puede ser en términos estrictamente cambiarios, lo estoy hablando. Ahora, el problema es que hoy en la Argentina tenés crisis en el sector energético, con lo cual te están saliendo los dólares incluso de esas mismas inversiones. La Argentina como pocas veces en la historia de nuestro país, ha tenido inversión extranjera directa negativa en el año 2025, si no me equivoco, hasta junio. Con un nivel de apreciación, acá lo tienen en la gráfica, fíjense, esta gráfica después eventualmente les pasamos una serie mucho más larga, retomando algo que decía Matías, si lo vemos hasta la década de los 90 vamos a encontrar que estos valores que tenemos en la actualidad no están muy lejanos a los 90. Es decir, está conviviendo con un tipo de cambio sensiblemente apreciado y que funciona con una lógica artificial, diría, en varios aspectos, en los aspectos de lo que tiene que ver con la actividad y sobre todo con la inflación. Con esto no me puse de acuerdo con Chris, pero acá tienen el detalle de cómo la cuenta corriente cambiaria empieza a ser deficitaria. Acá a la derecha lo tienen en el primer semestre, fíjense que era positiva por los efectos de la devaluación, pero ya desde junio empieza a ser negativa y se profundiza en el transcurso del 2025. A la izquierda tienen la misma columna anualizada, pero de la década de los 90, con el mismo efecto. Eh, y con un escenario de reservas que no mejora. Acá tiene una serie larga de reservas que no mejora, incluso considerando los dólares ingresados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Fíjense el efecto de lo que denominamos como formación de activos externos en la Argentina, algunos coloquialmente podemos denominarlos como fuga, pero fíjense cómo a partir de la unificación cambiaria, que era parte de la agenda del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la Argentina empieza a tener una salida por este concepto de dólares fenomenal, que en el acumulado orilla los 10.000 millones de dólares en los últimos 3 meses.
Esto no es acumulado, es mensual, con lo cual es un escenario muy difícil de sostener en términos cambiarios. Eh, Uno podría decir, bueno, pero quizás esto les ha permitido bajar la inflación en la Argentina. Bueno, a estas horas en nuestro país se discute si eso no es una olla a presión. En la actualidad, en estos días, hay una discusión entre las voces del oficialismo que sostienen que el salto del tipo de cambio del último mes de julio no tendría efectos sobre precios. Hay aquellos que consideramos que sí va a tener efectos sobre precios porque finalmente pisar el dólar y construir este esquema cambiario que recién les ilustraba tiene la contrariedad de que cuando se produce el efecto contrario, y uno imagina, si hablaba recién de un dólar electoral, esto podría suceder luego de las elecciones de este año en octubre, bueno, finalmente destapar un poco la olla significa efectos sobre precios y en paralelo además un efecto muy significativo en lo que tiene que ver con la actividad económica que ahora les quiero describir. Tienen, yo acabo de pasar rápidamente algunas de las descripciones de lo que habitualmente exige el Fondo Monetario Internacional como reformas estructurales, que aquí en la Argentina, sí me detengo un segundo, no hay nada que tenga que ver con mejorar el nivel de actividad en la Argentina, no está escrito en el acuerdo, no hay nada que diga eso, uno podría decir, bueno, hace 2 días en una conferencia que hizo el presidente, tenía a sus lados al ministro y al viceministro, dos miembros que habían trabajado, que han trabajado históricamente en el JP Morgan, y a la izquierda tenía al presidente del Banco Central y al vicepresidente del Banco Central, también proveniente del JP Morgan. Es decir, tenés una lógica, una matriz en materia de pensamiento, en materia económica, muy, diría, muy atravesada hacia lo financiero claramente. Pero quería detenerme para ir cerrando en cuáles creemos que son las dificultades, los problemas que puede tener, o los riesgos, si se quiere, que puede tener este acuerdo cambiario que en buena medida estamos viendo en la actualidad. El primero tiene que ver con la cuestión cambiaria, que nos parece que quizás es el eje principal. La cuenta corriente luce claramente negativa, tiene un problema como recién les mencionaba. No hay una salida completa del cepo, retomo lo que les decía recién. Si la salida del cepo finalmente se hace de manera completa, el riesgo en materia cambiaria es mucho más significativo. Empezás a acumular vencimientos, recién creo que Matías o Cris lo mencionaban y Julia también, los vencimientos acumulados para los próximos años son francamente insostenibles para los dólares que genera la economía argentina. Los puentes que recién mencionaba dan la impresión que son extremadamente largos. De hecho, también pareciera que las herramientas a las que apela el gobierno cada vez funcionan y funcionan menos. El blanqueo tuvo éxito en materia de blanqueamiento de dólares y demás, pero por ejemplo, recientemente han anunciado una cosa que denominaron dólar colchón, que era una política, una serie de políticas orientadas a que la gente sacara los dólares de su propia casa y los depositara en el sistema financiero, y no solo no funcionó, sino que funcionó, y podríamos decir a la inversa. Eh, y las dificultades, le agregarían el frente cambiario, del roleo de la deuda con un riesgo país que todavía se mantiene alto, porque además, dentro del riesgo país, uno podría decir, el riesgo de transferencia no está solucionado, es decir, cualquiera que hace un poco de análisis de la economía argentina dice, hay pocos dólares y me preocupa eventualmente eso en materia de sostenibilidad en el tiempo. En términos monetarios, y es lo que estamos viviendo hoy en la Argentina, la elección de control de agregados monetarios como framework monetario en la Argentina ha llevado a la volatilidad de la tasa, con lo cual Argentina tiene un problema en materia de actividad porque está estancada la actividad desde febrero y en algunos sectores, le hace particularmente industria, que es el sector que más genera empleo y empleo registrado, con una franca caída. Los datos recientes dan cuenta de una nueva caída de la producción industrial intermensual, datos publicados la semana pasada. En materia fiscal uno podría decir, bueno, el gobierno ha hecho un ajuste fenomenal y ha logrado el superávit.
la reciente revisión del Fondo Monetario Internacional da cuenta de un escenario distinto si uno considera los intereses de deuda capitalizados. La Argentina, o la decisión del gobierno ha sido eh, capitalizar en cada uno de los roleos de deuda en pesos, capitalizar los intereses, con lo cual te aumenta la deuda en pesos, pero a los efectos del cálculo del déficit fiscal no se los considera esos intereses, con lo cual uno podría decir, están haciendo cosmética sobre el resultado fiscal y efectivamente es así. El Fondo Monetario acaba de decir que el déficit hubiese sido del 1,2%. Recién mencionaba el riesgo en materia inflacionaria, la volatilidad del tipo de cambio hace que en cualquier momento te pueda pegar sobre precios con el consiguiente caída del poder adquisitivo y con un agravante, buena parte de los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional establecen desregulaciones de mercados, por ejemplo, del mercado energético, post elecciones, que también pueden significarte un impacto en materia inflacionaria porque hoy el gobierno está tratando de pisar esos aumentos en materia energética y sobre todo, por ejemplo, en las naftas. Y finalmente, lo que tiene que ver con la economía real, que recién les decía, no hay nada vinculado a la producción y que de cara a la próxima, al próximo año, el 2026, en materia fiscal, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional establece un ajuste adicional de prácticamente un punto del PBI, lo que significa que probablemente veas agravada la evolución de la actividad económica en nuestro país. Solo para cerrar, quiero retomar algo que decía Cris y que nosotros planteamos en la revisión del Acuerdo 2022 con el Fondo Monetario Internacional aquí en la Argentina. Hablo de CEPA, con Julia, nosotros y demás. Y en aquel momento nosotros decíamos, había una discusión aquí interna respecto de que el Fondo Monetario establecía eventualmente una renegociación del acuerdo con plazos más largos, finalmente fue un plazo de 10 años, pero nosotros planteábamos que de todas formas la Argentina no estaba en condiciones, por los intereses que tenía que pagar y por los vencimientos que en ese acuerdo podía implicar el calce de esos vencimientos, la Argentina no tenía condiciones para pagarlo. Habida cuenta de los gravísimos cuestionamientos que tenía el acuerdo 2018, planteábamos que había que salirse de la oferta que había en la góndola del Fondo Monetario Internacional de los acuerdos, así como el fondo propio, como el propio fondo se había salido en los incumplimientos para aprobar el acuerdo 2018, bueno, que estableciera un acuerdo para la Argentina con plazos más largos y con la reducción no solo de la sobretasa, sino de los intereses de deuda de nuestro país, que permitiera el crecimiento de la economía argentina a la vez que permitiera el repago de la deuda con el organismo. Muchas gracias. Bueno, muchísimas